Bueno, con esto empezamos lo que es la parte respiratoria. Normalmente me gusta hablar siempre de los métodos complementarios que más se suele utilizar y así también hablar cuáles son sus principales funciones. Muchos tal vez no conozcan lo que es la espirometría. No sé si alguien de ustedes ya se hizo alguna vez una espirometría o algún familiar suyo ya, ya se realizó la espirometría, por si acaso. No es un método complementario que se realiza como una radiografía de tórax, tiene más indicaciones, por así decirlo. Y así también un error común que se tiene en cuanto a la espirometría es que muchos creen que sirve para diagnóstico. En realidad no sirve para el diagnóstico, es decir, la espirometría no te va a decir, mira, señor, tenés asma, tenés EPOC, tenés una enfermedad restrictiva que puede ser de repente un derrame, una telectasia. Entonces es normalmente una confusión, porque normalmente los métodos complementarios sirven para diagnóstico, normalmente. Este viene a ser una excepción, como menciona allí Ivo. Bueno, capacidad y volumen, lo que evalúa principalmente cómo está funcionando el pulmón o el sistema pulmonar. Yo tengo una profesión. ¿Y por qué todavía no hiciste, Lisángela? Vas a ver que no es fácil hacer, es muy complicado. Y normalmente evalúa cómo está funcionando. ¿Verdad? Vamos a ver que patologías importantes como EPOC, asma, entre otras, se suele solicitar espirometría, pero más bien para clasificar cuán grave se encuentra el paciente o cómo responde al tratamiento, porque hay una parte en donde se realiza post-broncodilatador. Normalmente se suele utilizar más el salbutamol, normalmente, y para ver si hay o no una mejoría. Entonces, la principal función de la espirometría, la principal utilidad, perdón, es evaluar la función pulmonar y, como dice el libro, diferenciar patrones. ¿Verdad? Ahí está el patrón obstructivo, patrón restrictivo y el patrón mixto, ¿verdad? Que es la mezcla de los dos. ¿En qué consiste? Cuando dice patrón obstructivo, hace referencia a cualquier o toda enfermedad que genera un cuadro de obstrucción de las vías aéreas. Es decir, ¿qué pasa? O mejor dicho, ¿qué no pasa aire a través de las vías aéreas, a través de los bronquios o demás? Puede ser por un proceso inflamatorio, puede ser por una secreción excesiva de moco, como ocurre en pacientes con asma, EPOC, por ejemplo. Puede darse por un enfisema, que vamos a estar hablando la otra semana, pero el día jueves. Puede darse por un aumento del área de superficie porque pierde la elasticidad de los alveolos, es decir, no permite el pasaje de aire adecuado. Y luego el patrón restrictivo. La palabra restrictiva, porque el otorrino me pidió debido a COVID, para evaluar la función pulmonar, para saber qué tal estás. ¿Tenés dificultad respiratoria, Elisángela? Por la fibrosis que suele generar el COVID. Suele ser un problema hoy día ahora. Restrictiva hace referencia a restringe lo que es la expansión pulmonar. De ahí viene la palabra restrictiva. Entonces, es una de las funciones que tiene la espirometría, clasificar. Por ejemplo, cuando demos asma, cuando demos EPOC,
vamos a ver que se clasifica, o uno de los parámetros que se utiliza para clasificar viene a ser la espirometría. Y así también depende mucho el manejo en relación al tratamiento. Por ejemplo, la Gina, que es la encargada de evaluar a asma, habla de escalones para el tratamiento, step, como le dice, step 1, step 2, 3, 4, dependiendo de la situación en que se encuentra el paciente. Claro, hay también contraindicaciones. Y así también hay situaciones en donde, dependiendo del trabajo, se requiere una espirometría. Es decir, no es porque el paciente está enfermo, sí o sí va a realizarse la espirometría. Hay situaciones laborales, por ejemplo, piloto de aeronave, no sé cómo le llaman, piloto de aeronave, por los cambios de presión atmosférica que se realiza. ¿Qué otro suele generar? Algunos buzo para ustedes, no sé cómo le llaman buzo, que entra en el agua a mergullar, ¿verdad? No sé cómo le llaman. En español es buzo, ¿verdad? Para ver cómo está la función pulmonar. Que normalmente son situaciones que la empresa suele recomendar. Otro, por ejemplo, personas que trabajan ahí está, mergullador, ¿verdad? Pero ojo, el mergullador viene a ser ese que utilizan todos los equipamientos y se van allá, bien abajo del agua, bien allá abajo. A eso le llaman mergullador. Acá le llamamos buzo. Entonces lo mismo. Personas que trabajan, por ejemplo, en tabacalera, por ejemplo. Tabacalera, por ejemplo, otro que trabajan en minas. No estoy diciendo los que viven en minas, Minas Gerais, sino que trabajan en minas, mineros, no sé cómo le llaman en portugués, ¿verdad? Porque no sé si es ciudad. Minas Gerais es ciudad, perdón, estado, ¿qué es Minas Gerais? Estado, bueno, la ciudad, el estado de Minas Gerais, ¿verdad? Que trabaja con minerales, ¿verdad? Entonces son situaciones que por inhalación puede comprometer, y no necesariamente está enfermo, sino que para evaluar si hay comprometimiento del tejido pulmonar. Entonces, no siempre se va a solicitar, no siempre se va a solicitar para un paciente que está enfermo. Otro, por ejemplo, también se suele solicitar como un método complementario para evaluación prequirúrgica, por ejemplo. También se suele recomendar. Entonces, eso es el concepto general de espirometría que quiero que manejen. No sirve para el diagnóstico, sirve para evaluación de la función pulmonar. Divide o separa en patrones, obstructivo, restrictivo. Y no siempre se indica cuando el paciente está enfermo, porque normalmente se cree que solamente cuando está enfermo, y es un error bastante común. Bueno, estoy hablando y me olvido de pasar los slides. La espirometría en realidad es bastante complicado, no es fácil. Y el problema es que depende pura y exclusivamente del paciente. Normalmente los estudios complementarios como TAC, ¿verdad? Ecografía, radiografía, no depende del paciente, ¿verdad? El paciente tiene que estar quieto y ya está, ¿verdad? Sin embargo, la espirometría depende exclusivamente del paciente. Eso también es un problema muchas veces. Están lo que se denomina contraindicaciones. Las contraindicaciones pueden ser absolutas o relativas. Absoluta significa que está totalmente contraindicado realizar, por ejemplo, antecedente de un infarto, totalmente contraindicado. Y relativa, que depende mucho de la situación clínica del paciente. Una contraindicación relativa es si el paciente no comprende la maniobra, en donde el que va a hacer le tiene que explicar. Entonces, muchas veces es un problema.
Y como pueden ver, tiene como si fuese, ¿cómo le dicen ustedes? Bafómetro, ¿verdad? No sé si ya pasaron por el bafómetro alguna vez, ¿verdad? El famoso, aquí le llamamos alcotest, ¿verdad? Que tiene un pico muy similar, bastante, ¿verdad? En donde esto es, se cambia, ¿verdad? Desechable. Tiene el pico, tiene un tubo y va a la computadora. Normalmente hoy día, estos ya son viejos. Hoy día se connota por la Note, hoy día, ¿verdad? ¿Positivo o negativo, Lucas? Ah. Entonces, hoy día, no vale decir que es positiva. Hoy día se conecta por la Node, viene en formato USB, ¿verdad? Hoy día es mucho más sencillo. Anteriormente los aparatos eran más grandes, ¿verdad? Y tiene también una pinza de plástico que se conecta o se coloca a través de la nariz, ¿verdad? Para que no permita el escape de aire. El paciente, como pueden ver, el rostro del paciente es bastante cansativo hacer la espirometría. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que inhalar el aire. Yo estoy haciendo como si fuese que ustedes me ven, ¿verdad? Inhalar, sostener el aire y expulsar. Y todo lo que está tiene que expulsar a través de la boca. Entonces, por eso muchas veces se coloca una pinza de plástico para impedir que el paciente elimine a través de las narinas. Y eso repite normalmente 4, 5, 6, 8 veces, 10 veces, porque tiene que alcanzar un nivel o un umbral para ser considerado válido, ¿verdad? Y por lo menos tiene que hacerse 3 veces o 3 veces tiene que alcanzar el umbral mínimo, ¿verdad? Para que sea válido la espirometría. Entonces muchas veces el paciente hace 7, 8, 10 veces, ¿verdad? Y en eso se consigue a veces esas 3 veces de alcanzar el umbral o el pico mínimo para ser considerado válido. Y el paciente sale exhausto. ¿Verdad? Por eso que normalmente está contraindicado en la angina o antecedente de infarto, porque por más que el paciente esté sentado, porque se recomienda al paciente sentado. ¿Por qué? ¿Y por qué no parado de repente? Porque es cansativo y el paciente puede marearse y se cae, ¿verdad? Imagínense, el paciente se cae y recibe o tiene un trauma cráneoencefálico y ahí empeora las cosas, ¿verdad? Se fue por una espirometría y sale con la cabeza vendada que requiere un ataque para ver si no hubo lesión importante. Entonces, por eso se recomienda sentado al paciente. Pero tampoco se recomienda el paciente encamado o acostado. ¿Por qué no se recomienda acostado? ¿Qué es la diferencia pues, cuando el paciente está acostado? ¿Qué ocurre con la caja torácica? ¿Qué pasa con la caja torácica cuando estamos acostados? Es lo mismo, hay una insuflación o una expansión, por así decirle, ¿verdad? Imagínense, el estar acostado, la caja torácica se va a poder expandir con la misma normalidad. Así como menciona Clay Irene, la expansibilidad pulmonar va a disminuir. Entonces, por ende, no se va a poder evaluar de manera adecuada si el pulmón está funcionando como debe, ¿verdad? Por eso se recomienda al paciente sentado. Y normalmente, por suerte, no, hoy día no es un método caro, ¿verdad? Por suerte, pero aquí por lo menos, no sé en Brasil, ¿quién realiza en Brasil la espirometría? Porque aquí solamente el neumo.
Aquí ni el clínico ni otra especialidad realiza la espirometría. Aquí solamente el neumo o el neumólogo o neumóloga es lo que son aptos o capacitados para poder realizar. Entonces, sí o sí tiene que ser una interconsulta con el neumo, ¿verdad? Sí o sí. Bueno, entonces, ya mencionamos función respiratoria, evalúa todo lo que ingresa en la inspiración y lo que el paciente puede exhalar. Inclusive, hay un volumen residual. Ese volumen residual el paciente tiene que volver a eliminar o a expulsar, como le solemos decir al paciente. Por eso que es bastante cansativo. Y normalmente se evalúa tres principales parámetros dentro de la espirometría, porque ¿qué me interesa saber de la espirometría? Van a decir, ¿verdad? Y de repente va y le llega en el puesto un paciente con el resultado de espirometría. Y, Dios mío, ¿qué voy a mirar? ¿Verdad? Porque ahí no sale tampoco en la espirometría, por lo menos aquí, no sale el resultado, sino que de acuerdo a lo que se observa, pero no sale el laudo, mejor dicho. Creo que tengo una espirometría para la siguiente clase. Les voy a traer o voy a escanear y le voy a proyectar. Tengo que, es de mi papá, entonces voy a irme mañana a retirar. Y se evalúa tres principios, o sea, llega una espirometría, ¿qué tenemos que mirar? Tres cosas. Nada más que tres cosas. Van a ver que hay curvas, flujo, volumen, volumen, tiempo, y es muy complicado. ¿Tenés, Lucas? ¿Sí me puedes pasar, Lucas, para pasarla a tu delegado o delegada? Y en la siguiente clase voy a proyectar. Bueno, mejor todavía, Lucas. Entonces, en la siguiente clase voy a proyectar para que todos vean. Y mi papá, por ejemplo, el resultado es de un EPOC, ¿verdad? Vamos a ver el por qué. Tres parámetros. El FET1, que significa volumen expiratorio forzado en el primer segundo, su nombre ya dice todo, expiratorio. ¿Verdad? Hay un principal problema durante la fase expiratoria. Es decir, el problema está en la salida de aire. Y normalmente el FET1 está relacionado principalmente a las enfermedades obstructivas, en donde permite la entrada de aire, pero no la salida, como ocurre en asma, en EPOC, bronquitis crónica, enfisema, por ejemplo. Luego está lo que es el FVC, que significa capacidad vital forzada. Entonces, primero voy a escribir aquí. Tenemos el FET1, ¿verdad? Está del inglés, por eso que viene al revés. O el BEP, si van a decir en español. Volumen expiratorio forzado en el primer segundo. El FVC, que es capacidad vital forzada, y la relación entre los dos, es decir, la división del FET1 con FVC, ¿verdad? Entonces, son los tres principales parámetros que se debe de estar evaluando para saber si es obstructivo o restrictivo. Y de acuerdo a cómo salga, vamos a colocar dentro de la clasificación, de acuerdo a si es leve, moderada. Por ejemplo, el asma, el EPOC se divide en leve, moderado, grave, o muy grave, o crítico, o severo. Y el asma se divide en intermitente y persistente. Y el persistente otra vez en leve, moderado y grave. Eso vamos a ver más adelante, no se preocupen. Entonces, uno de los parámetros que se utiliza para clasificar viene a ser la espirometría. Por eso que sí o sí un paciente con asma, a ver, ¿quién tiene asma, por ejemplo? Dentro de los 91 presentes aquí, ¿alguien que sufre asma?
por si acaso nadie. Un paciente asmático sí o sí tiene que realizarse una espirometría. Bueno, ojo, tampoco porque el paciente tiene 6 años ya tiene que hacerse sí o sí, no, 6 años no va a poder realizarse, no tiene todavía el coeficiente para comprender cómo se realiza. Imagínense, un adulto lo que cuesta realizarse, imagínense un niño, no va a interpretar, aunque hoy día los niños también son más inteligentes o más despiertos que anteriormente, pero normalmente no se recomienda. ¿Verdad? Entonces, son los tres principales parámetros que vamos a enfocar para saber si es obstructivo, restrictivo o mixto. ¿Verdad? Entonces, evalúa la ventilación pulmonar, como ya mencionamos. Esto era el más antiguo, la espirometría. Hoy día ya viene lo mismo, pero se conecta por la computadora, por la notebook, normalmente. La mayoría de los médicos o el neumo tienen su consultorio ya en la notebook y conecta y con eso ya imprime después. Pero hoy día es mucho más práctico. Anteriormente, en mi época, cuando era alumno, en mi facultad había el espirómetro y era muy así mismo, era muy parecía mucho un electrocardiograma en la máquina, ¿verdad? Y tenía así un tubito donde salía todo, ¿verdad? Hoy día ya es más práctico, era también más grande. Hoy día ya cambió todo. También en mi época, Fisiología 2, perdón, Fisiología segundo año, 2008, 2009, no me acuerdo más también, Dios mío, pero hace tiempo ya. Y se evalúa dos curvas, volumen, flujo volumen y volumen tiempo. Eso es para ver más bien cómo presenta la curvatura, ¿verdad? Eso simplemente a modo de comentario. Como había dicho Ivo, se evalúa lo que son volúmenes y capacidades, ¿verdad? Si se recuerdan, en fisiología estaban lo que son los volúmenes, capacidades, las capacidades eran la suma de 2 o 3 volúmenes o la suma de todos prácticamente, si es la total, ¿verdad? Entonces, se divide simplemente en eso. Las indicaciones, de repente, paciente con algunos pirómetros, por ejemplo, yo he visto el resultado de algunos, por ejemplo, paciente se hizo fumador, 35 años, ¿verdad? Y sale la edad del paciente 35 y te dice edad pulmonar, aparece 38 o 40 años. ¿Verdad? Hace referencia a que el cigarrillo ya va comprometiendo la función pulmonar. Todavía no llega a ser EPOC, pero ya hay un pequeño compromiso de la función pulmonar. Por eso que se utiliza bastante para detenciones en etapas tempranas de patologías pulmonares, ¿verdad? Por ejemplo, paciente fumador, no necesariamente el paciente está enfermo, pero de repente te dice, mira, doctor, yo fumo de los 15 años y hoy día tiene 35, ¿verdad? Entonces ya va a haber un compromiso de la función pulmonar. Tal vez no todavía una patología, pero sí un compromiso de la función. Reconocer el tipo de enfermedad haciendo referencia patrón obstructivo, restrictivo, la severidad de la enfermedad. Una persona que ya tuvo neumonía puede tener su capacidad. Y buena pregunta, José. Y va a depender. ¿Por qué digo que va a depender? Por ejemplo, si solamente tuviste un cuadro de neumonía, nada grave, no. Pero vamos a suponer hoy día, vamos a la actualidad, ya a tu pregunta, José, o sea, una pregunta bastante interesante. Por ejemplo, ¿verdad? Como saben, por el tema del COVID aparecen muchos cuadros de neumonía con fibrosis, ¿verdad? En ese caso sí, va a haber. Pero un paciente que tuvo una neumonía leve, normalmente no, pero va que tiene neumonías recurrentes, es decir, a repeticiones. En esos casos puede comprometer, puede llegar a generar un compromiso de la función pulmonar. Más todavía si ese paciente ya tiene cierta edad, vamos a suponer 60, 70 años,
Si es tabaquista, si de repente ya sufre por ese tabaquismo, ya sufre de POC, por ejemplo, entonces puede presentar, por eso que digo que depende. Ahora, un paciente de 18 años, 20 años, 22, no fuma, ¿verdad? Eh, tiene un cuadro de neumonía, no necesariamente va a tener un compromiso de la función pulmonar, porque van a ver después, cuando lleguen el quinto, en el internado, que neumonía, en clínica médica, neumonía es del día a día, ¿verdad? Todo el día van a tener sí o sí un paciente con neumonía y no necesariamente va a haber un compromiso de la función pulmonar. Inclusive, no todo paciente con neumonía se interna. Hay pacientes que con neumonía y va a la casa, tratamiento ambulatorio, ¿verdad? Entonces, va a depender mucho si tiene comorbilidades o factores que comprometan la función pulmonar, ¿verdad? Entonces, por eso que dependería del paciente, ¿verdad? De edad, eh, uso o consumo de tabaco, patologías de base, ¿verdad? Entonces, estaría dependiendo. La severidad, como ya mencionamos, para las patologías crónicas como EPOC y asma. La evolución del paciente, por ejemplo, EPOC es una patología. Yo te pregunto esto porque a mis 18 tuve una neumonía bacteriana y de ahí mi capacidad no es la misma. Yo hice fisioterapia y ¿Tuviste mucho tiempo internado o fue? Ahí también, por ejemplo, Ana, vamos a ver después que está lo que es la neumonía complicada, ¿verdad? Que es una neumonía o neumonía bilateral complicada que aparece con un derrame o aparece con un absceso pulmonar. Ahí sí, de repente puede generar. ¿Llegaste a internarte, José, por si acaso? Y mucho tiempo. En esos casos sí. Llegaste a, me olvidé cómo se llama, ahí sí, por el compromiso pulmonar, sí. Lo más probable es que haya esa neumonía complicada, ¿verdad? Tal vez con un absceso pulmonar o alguna que otra complicación. Entonces ahí sí. Normalmente una de las, para mejorar la fisioterapia respiratoria, eh, me olvidé cómo se llama, pero es como si fuese, es un plástico en donde tenés que soplar y hay tres pelotitas. Hiciste ese, José, no sé cómo se llama, me olvidé el nombre. Tiene un nombre. Ya. ¿Eh? ¿Qué pasó? Gente, por suerte que sí, ¿verdad? Lorenzo, no sé, ¿verdad? Eh, no sé cómo se llama, tiene un nombre ese aparatito, ¿verdad? Se utiliza mucho en fisioterapia respiratoria, principalmente en cirugía por trauma torácico y eso. Tiene dos, tres pelotitas, tiene que soplar y tiene que mantenerse elevado por un tiempo. Cansativo, es muy argel, no da gusto. Evalúa la respuesta al tratamiento, es decir, una indicación para ver si el paciente, está hablando del EPOC, ¿verdad? Que el paciente con EPOC, como es una patología crónica, no va a mejorar. Son patologías literalmente irreversibles, cada vez va a empeorar, ¿verdad? Por eso que son consideradas enfermedades comórbidas, asma, por ejemplo. Evalúa la respuesta al tratamiento, por eso se suele realizar broncodilata, ¿cómo se suele hacer muchas veces? Se hace la espirometría, ¿verdad? Respirón creo que es salbutamol, ¿verdad, Cristiane? Si no me equivoco, ¿verdad? O respirón es el aparatito que estamos mencionando. Sabía cómo se llamaba, pero se me olvidó. El aparato, respiro. Voy a buscar un poco después. Eh, respuesta al tratamiento. ¿En qué hace referencia? En las patologías obstructivas se utiliza bastante broncodilatadores. Salbutamol, para que es el más utilizado de rescate. Y el paciente cuando realiza la espirometría hace normal, el neumo le da el broncodilatador salbutamol, espera 15 minutos y vuelve el paciente a hacer la espirometría.
y en ello se evalúa cómo era antes del broncodilatador y post broncodilatador. Por eso que se evalúa para ver si hay respuesta al tratamiento. Preoperatorio. El paciente no tiene que estar enfermo, como ya había mencionado, para eso. Por eso había mencionado que hay métodos complementarios que se solicitan no porque el paciente está enfermo, sino que es para una evaluación propiamente dicho. Ciertas ocupaciones laborales, vimos por ejemplo pilotos, ¿verdad? Los mineros, si hay una discapacidad pulmonar, paciente encamado, evidentemente va a haber, pero ¿qué cuán comprometido está el sistema pulmonar o la función pulmonar? Pacientes fumadores, por ejemplo, el paciente que, como había hecho un caso hipotético, paciente tiene 40 años, no tiene nada, se va por un chequeo médico, le preguntamos si fuma, sí, doctor, fumo, y de lo cuánto, 15 años, ¿y cuánto fumas? 20 cigarrillos al día, y todos los días, y sí, doctor, pero él todavía no tiene nada, no tiene tos, expectoración, nada. Entonces en esos grupos ya entra dentro del grupo de riesgo de patología respiratoria. Entonces evaluación en pacientes fumadores. Como pueden, y hay otras más. En el artículo que le envié a ustedes de espirometría, ojo, van a ver que ese artículo tiene 18 páginas. No lean todo de espirometría. Porque espirometría, como había dicho, ¿quién hace? El neumo. Entonces, ¿por qué tenemos que saber? Tenemos que saber interpretar una espirometría como mínimo, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, en el artículo que le envié, va a aparecer o aparece normalmente cuáles son o cómo está conformado el espirómetro, cómo se realiza paso por paso, ¿verdad? Los equipos. Omitan esa parte, vayan directamente a para qué sirve las indicaciones. Ahí le clasifican diagnóstica, ¿verdad? De control laboratorial, están las contraindicaciones absolutas, relativas, por ejemplo, ¿verdad? Hay varias. Yo simplemente resumí aquí de una manera bien corta, porque si no, no vamos a terminar nunca, ¿verdad? Bueno, como pueden ver, esto ya es un espirómetro un poco más antiguo, pero el rostro del paciente. Como pueden ver, literalmente es un rostro bastante cansativo, ¿verdad? Lucas, vos que ya hiciste el Alcotés, el famoso bafómetro. ¿Es fácil, Lucas, hacer el bafómetro? Es fácil, ¿verdad? Te dice, vas a soplar, soplar, dale un poco más, un poco más, un poco más, un poco más, ya está, ¿verdad? Es totalmente diferente, es fácil. Aquí es mucho más complicado. Como había dicho, hay lo que se denomina un volumen residual, ¿verdad? ¿En qué consiste? El paciente inhala y luego suelta todo el aire. Y tiene que alcanzar un umbral y el médico te dice, dale, 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 dale. Te dice, para seguir exhalando. Y después de exhalar todo, queda un volumen residual y te dice, sin inspirar, tenés que volver a exhalar. Y eso es bastante importante para ver la función pulmonar. Y como pueden ver, el rostro del paciente, la facie que presenta el paciente dentro del estudio de espirometría es muy complicado. Ya visto, inclusive cuando fui alumno, yo entre compañeros hacíamos y cansaba, era bastante cansador hacer. No siempre salía en la primera, ni en la segunda, en la tercera, y había compañeros que no sabían inspirar. Por ejemplo, para tener una pequeña noción, nosotros respiramos mal y muy mal. Nosotros literalmente respiramos porque el aire es gratis. Porque si supiésemos respirar, o si el aire tenía un costo, íbamos a respirar muy bien.
Nosotros respiramos, en realidad, respiramos muy mal, bastante. Por ejemplo, no sé si ya fueron o entrenaron con personal trainer o fisioterapeuta que había. José, vos hiciste fisioterapia respiratoria, ¿verdad, José? Habías dicho. ¿Hiciste con un, con un licenciado o licenciada? José, ¿estás allí, José? José Augusto. Se fue ya José Augusto. ¿Me escuchan? Ah, vamos a ver si vuelve. Normalmente, ahí está. ¿Hiciste con fisioterapeuta, José? Ahí volvió José. Por eso digo que nosotros respiramos porque el aire es gratis, porque no pagamos nada, pero respiramos muy mal, bastante. Normalmente los que ya entrenaron, pero entrenar de verdad, ¿verdad? Entrenar de verdad, se recomienda inspirar, ¿verdad? Por la nariz y exhalar por la boca, ¿verdad? Nosotros respiramos todo mal, ¿verdad? Como se nos antoja, entonces suele ser un problema. Por eso que es bastante cansativo la espirometría. Por eso doy esa comparación. Respiramos porque el aire es gratis. Porque si tuviésemos que pagar, saben cómo todo el mundo ya vamos a ver, porque cuando toca nuestro bolsillo, cuando toca nuestro bolsillo, rápido aprendemos las cosas. Pero cuando es gratis, da igual, ¿verdad? Es la pura realidad, ¿verdad? Da igual, no nos afecta, ¿verdad? Pero uno aprende cuando se toca el bolsillo, la parte monetaria o económica, y cumple o hace como tiene que ser, ¿verdad? Sí, la adenoide suele ser un problema muchas veces, por eso se recomienda la cirugía, por ejemplo, ¿verdad? Suelen presentar principalmente ronquera para ustedes, aunque no sé cómo dicen ronquera. Eso, por ejemplo, vamos a dar, digo, si tienen suerte, si tengo suerte, vamos a dar junto en otorrino 2, ¿verdad? Que es la apnea, que es SAUS, síndrome de apnea obstructiva del sueño, que genera ronquera por adenoides, por ejemplo. Eso entra en otorrino 2, por ejemplo. Sí, Enrique, mejora el consumo de oxígeno, ¿verdad? Por ende, los músculos, el tejido, es más, ¿cuál sería la palabra más adecuada? Tiene mayor fuerza, por así decirlo, porque hay un mejor aprovechamiento del oxígeno, ¿verdad? Los atletas son, yo creo que los atletas que tienen un entrenamiento, ya que mencionas eso, Enrique, los atletas que tienen un entrenamiento con profesionales, se le enseña cómo tiene que respirar, ¿verdad? Para que no se cansen muy rápido. Nosotros, como digo, respiramos porque el aire es gratis. Nada más, con eso ya les digo todo. Bueno, continuando. Entonces, como habíamos visto anteriormente, evaluamos tres parámetros, ¿verdad? Exactamente. Si hacen, por ejemplo, hoy día está lo que se denomina, no sé si en Brasil también, en los gimnasios, en la academia, hoy día está la parte de lo que es el ejercicio funcional. No sé cómo le llaman en Brasil. Escuela de locución también, ¿verdad? Por eso que consiguen mantener un tono bien alto, ¿verdad? Funcional, bueno, si el profesor de funcional normalmente suele ser profesor de educación física, normalmente, o que tiene un manejo básico de educación física, te dice luego te enseña cómo se respira para que no se cansen muy rápido. Y se nota la diferencia por experiencia propia. Se nota la diferencia cuando aprendemos a respirar de verdad en comparación cuando respiramos todo mal. Rendimos o tenemos un rendimiento físico mucho mayor, bastante inclusive. Por eso que atletas, los cantantes, ¿verdad? Consiguen mantener un tono mayor, ¿verdad? Porque cansan bastante inclusive. ¿Verdad? Eh, Vimos o habíamos mencionado que vamos tres parámetros principales. Por ejemplo, así mismo, ¿verdad?
Galopera, imagínate cantar galopera. Yo a la mitad ya me da un yuku A. ¿Saben lo que es yuku A? A ver, ¿dónde está mi pulso? ¿Saben lo que es yuku A? Eh, bueno, eso sí es importante que maneje. Normalmente yo no manejo mucho, o sea, no es que no manejo guaraní, sino que no enseño mucho guaraní, ¿verdad? Pero hay palabras o hay síntomas que tienen que manejar mucho en guaraní porque nadie dice disnea. ¿Verdad? El paraguayo no, muy pocos son los que dicen, doctor, tengo disnea. Ustedes sí en Brasil utilizan mucho el término dispinea, ¿verdad? Pero el paraguayo te está explicando así en español, te está diciendo, doctor, tengo tos, tengo catarro, no tuve fiebre, pero sí tuve yucuá. Te dice, te sale así en palabra en guaraní, de repente. Yucuá es disnea, ¿verdad? Dificultad respiratoria, ¿verdad? O si no te dice yucuá, me cuesta respirar, ¿verdad? Pero normalmente el yucuá es el término común o popular muy utilizado para referir, voy a escribir aquí, a la disnea, que sería para usted dispnea, falta de aire, ¿verdad? Falta percepción, sensación de falta de aire o de ahogo, como dice la literatura, ¿verdad? No es nada más que en la Disney. Entonces, Yucuá es Disney. ¿Verdad? Entonces, galopera, a la mitad ya me quedo con Yucuá. Ya, ¿viste? Están aprendiendo algo en guaraní, ¿verdad? Bueno, eh, ¿qué más iba a mencionar? Uno de ellos es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, ¿verdad? Su nombre es esto. Es en qué momento se evalúa la fase expiratoria. Todo lo que el paciente puede expirar en el primer segundo normalmente indica un compromiso de patologías obstructivas. Tengan siempre en cuenta, tengo un esquema, imagen, perdón, ver un ratito. Bueno, después voy a llegar porque siempre digo que voy a disminuir mi slide. Tiene muchas cosas que yo hablo, pero al alumno también le gusta quitar fotos normalmente, ¿verdad? Porque muchas cosas no están en el slide, pero yo digo en clase, entonces genera problemas. No sería, sí, sería taquinea, ¿verdad? ¿Dónde quedamos? Aquí. Entonces evalúa tres parámetros. El FED1, evalúa el FBC y evalúa lo que es la relación FED1-FBC. ¿Verdad? Normalmente esta relación se mide en porcentaje, no se mide en volumen, sino que se mide en porcentaje. Entonces, el promedio normal de la relación entre FED1 y FBC viene a ser entre 70 y 75%. ¿Verdad? Y así también van a ver, por ejemplo, en el artículo, hay un cuadro en la página, ya le digo la página, niños, adultos, latito, recién tenía aquí está. En la página 14, porque tiene 18 páginas. En la página 14 hay una tabla 6 en donde habla de las características en una enfermedad obstructiva, restrictiva, ¿verdad? Y van a ver que no dice o no te coloca el valor, sino que solamente coloca si está disminuido o aumentado. Viene luego así, aumentado o disminuido. Para eso, por ejemplo, en la siguiente clase le voy a mostrar cómo viene aquí, por lo menos. También puede variar eso en base al aparato o al sistema que se utiliza. En Brasil no sé cuál es, Lucas, si me envías hoy o mañana para la clase del día jueves para proyectar y comparar allí cómo es de un estudio
de aquí, en comparación con Brasil, para ver si hay diferencia. Alguno inclusive sale solamente o puramente en inglés, ¿verdad? Entonces, la espirometría, ¿verdad?, no permite decir cuál es la causa. No te va a decir tenés una bronquitis por causa de fumar cigarrillo hace 35 años. No te va a decir eso, ¿verdad? ¿Qué te va a decir? Primero, cómo está la función pulmonar o ventilatoria, si hay compromiso. Diferencia dos grandes grupos: restrictiva o restricción con obstrucción. Es el principal enfoque que se da. Tercero, te evalúa la severidad, te ayuda a clasificar. Anteriormente, ojo, anteriormente, hoy día ya no. EPOC, anteriormente se utilizaba solamente la espirometría para clasificar en leve, moderado, grave o muy grave. Hoy día ya no. Hoy día se utiliza espirometría con otros parámetros, que es la clasificación de Bode, por ejemplo. Entonces, anteriormente se utilizaba solamente, hoy día ya no. Hoy día es uno de los parámetros. La respuesta al tratamiento, como ya mencionamos, si mejora, porque recordar, estamos en respiratorio. Clínicamente hablando, ¿cuáles son los signos y síntomas más frecuentes? Tos y disnea. Todas las patologías respiratorias que vamos a ver, clínicamente el paciente va a tener tos y disnea. Claro, puede tener tos seca, con expectoración, con sangre, ¿verdad? La disnea, si es disnea en reposo o cómo es la disnea, pero clínicamente el paciente va a decir, doctor, tengo tos y o disnea. Y la disnea compromete mucho el día a día del paciente, ¿verdad? Bastante, inclusive. Entonces suele ser muchas veces un problema para el paciente. Por eso es importante evaluar la respuesta al tratamiento que le vamos a estar dando al paciente. Claro, la mayoría son broncodilatadores, ¿verdad? Bueno, la técnica, lo primero, explicar bien al paciente. Eso es lo primero. Parece lo más sencillo y lo más fácil, pero lo más difícil, que el paciente pueda comprender. Como había dicho, la principal desventaja de la espirometría es que depende pura y exclusivamente del paciente. Si el paciente no comprende la maniobra o cómo se realiza, podés pasar ahí 1 hora, 2 horas y sin conseguir. Entonces suele ser un problema. Por eso también y muchos pacientes eliminan o exhalan a través de la narina. Entonces se utiliza con frecuencia, se utiliza una pinza de plástico a nivel de las fosas nasales. El paciente tiene que puede estar, como había mencionado, parado o sentado. Depende mucho de la situación del paciente, ¿verdad? Si un paciente joven, sin una patología de base, puede estar parado, ¿verdad? Ahora, si un paciente con EPOC o un paciente con asma, ¿verdad? Claro, ojo, asma, no es que el paciente va a hacerse durante su crisis asmática. Eso también es importante. El paciente ya está con dificultad respiratoria. Imagínense hacer con su crisis asmática, ¿verdad? Entonces, si tiene antecedentes de asma y se le pide hacer una espirometría, por ejemplo, ahí sí, sentado, ¿verdad? Simplemente para evitar accidentes, principalmente. Y, como había dicho, también evalúa curvas, dos curvas, volumen-tiempo y flujo-volumen. Esto solamente a modo de comentario. Esto es lo que se evalúa normalmente en las curvas. Esta es la curva volumen-tiempo. El FED1 y el FBC. Van a ver que en las dos curvas que aparece en el artículo, aparece lo relacionado a FED1 y FBC. Nada más. Ojo, esto voy a pasar rápido porque vamos a omitir, si no, no vamos a terminar nunca, porque estamos corto de tiempo. Obstructivo. ¿Qué es el patrón obstructivo? Cualquier enfermedad que impida la salida de aire. ¿Y cómo puede darse? Por diferentes mecanismos. Puede ser un proceso inflamatorio, una broncoconstricción,
se produce mucho moco que impide, ojo, un paciente con una enfermedad obstructiva va a permitir el ingreso de aire, claro, forzado. El paciente tiene que inspirar forzado para que entre, pero consigue. Pero para salir cuesta mucho más. Entonces, hay una dificultad para la salida de aire. Está obstruido, no sale y tiene que eliminarse. ¿Verdad? Tengo aquí, esto es un ejemplo que suelo utilizar bastante frecuente, patrón obstructivo. ¿Verdad? Aquí puede ser proceso inflamatorio, puede ser producción de moco, una broncoconstricción. Entra aire, entra, ocurre todo el intercambio gaseoso y todo lo demás. El problema es después, en la salida. ¿Verdad? Por eso que había dicho que el FED1, que dice expiratorio, volumen expiratorio forzado, compromete o va a estar afectando en enfermedades obstructivas. Por ejemplo, semiología. Van a ver después, o vamos a ver nosotros en asma, pero principalmente en semiología, las sibilancias. En el asma, la sibilancia va a ser principalmente durante la expiración. Le pedimos al paciente que inspire tranquilo, expira y ahí se escucha ese silbido, como se suele decir. Entonces, y claro, ocurre principalmente durante la fase expiratoria, por ende toda la importancia de semiología. No sé en dónde están, qué van a dar este mes de semiología. Aquí serían las enfermedades obstructivas, ¿verdad? Asma, EPOC, que vamos a estar dando, laringitis, bronquiolitis, que es más en pediatría, pero entra nada más en patrón obstructivo. Un tumor, vamos a suponer, o un cuerpo extraño, vamos a suponer que el paciente inhala, porque ocurrió ya también, juguetes tipo camioncito, no sé cómo dicen, brinquedo, ¿verdad? Por A, B, C motivo, o un grano, ¿verdad? O un grano. Por ejemplo, un maíz, millo, ¿verdad? O un poroto, ¿verdad? Y va, que quiere saber cómo, y bueno, cuando es criatura, ocurre, ¿verdad? Entonces, por eso dice cuerpo extraño, ¿verdad? O de repente, un tumor, ¿verdad? A nivel de la luz bronquial, ¿verdad? Puede darse. La diferencia, José, la bronquiolitis, bronquiolitis voy a mencionar cuando demos asma, pero igual ya que mencionaste, es nada más que un proceso inflamatorio de bronquios o bronquiolos muy pequeños, normalmente menor a 2 milímetros de diámetro, ¿verdad? Y normalmente es una patología de la infancia, los primeros meses de vida, normalmente, hasta los 2 años, si no me equivoco. Y que clínicamente es muy similar al asma, muy similar. Y la bronquitis aguda, por ejemplo, es una infección. Es una infección principalmente viral. También puede dar bacteriana, pero principalmente viral, la bronquitis aguda. Más de un promedio del 90% está dado. Hace referencia a compromiso de diferentes tipos de bronquios. ¿Verdad? Bueno, cuerpo extraño, son todos tipos de enfermedades obstructivas. Ojo, la espirometría no te va a decir tenés EPOC. ¿Qué te va a decir? Que el paciente sufre o tiene una enfermedad obstructiva. Nada más. ¿Verdad? ¿Y cómo llevamos el diagnóstico? Y sencillo. Estas dos patologías, ¿cómo el diagnóstico? Historia clínica. Nada más. Historia clínica. Un buen interrogatorio, un buen examen físico. Mira, tenés asma. Claro, como se suele decir, no todo lo que sibila es asma, pero todo lo que sibila hay que pensar en asma. ¿Verdad? Es un juego de palabras, como se suele decir. Bueno, y el patrón restrictivo. Ojo, más adelante vamos a hablar de las enfermedades. Hoy no, hoy simplemente espirometría así en general. Restrictiva. ¿Verdad?
Restringe. ¿Qué restringe? La expansión, voy a señalarlo aquí, la expansión pulmonar. Algo está comprometiendo que el pulmón pueda expandirse en su totalidad. Y creo que tengo aquí. Bueno, aquí son las causas de enfermedades o patrón restrictivo. Por ejemplo, un derrame pleural. El derrame pleural, ¿verdad? Como es líquido, ¿verdad? Una extravasación de líquido en cantidad exagerada a nivel del espacio pleural, va a generar que el pulmón no pueda expandirse. El paciente va a inhalar y no va a poder expandir el total. ¿Por qué? Sencillo. Hay algo que está limitando. O de repente, un tumor, ¿verdad? O algo que esté dentro también que impida. O en todo caso, que comprometa el diafragma. Por ejemplo, una obesidad muy marcada o una ascitis. Va a haber un compromiso en relación al diafragma y eso va a impedir que el paciente pueda expandir en la totalidad. Por ejemplo, una obesidad mórbida, un paciente obeso, bien obeso, ¿verdad? No cualquier obesidad tampoco, ¿verdad? Porque tiene que comprometer en realidad, por ejemplo, un embarazo. Por ejemplo, el embarazo en el 8º mes, 9º mes, le pedimos a la paciente que inspire y evidentemente no va a poder, ¿verdad? Claro, no va a poder como lo hacía anteriormente. Tiene ahí algo que está creciendo y que compromete lo que es el diafragma. Entonces, patrón restrictivo, ¿verdad? Patologías pulmonares, por ejemplo, tumor también puede darse, o cuando el paciente tiene un tumor y se realiza o tuvo un trauma torácico y se realiza una lobectomía, se retira parte de un lóbulo pulmonar por un trauma, por ejemplo. Cuando hay compromiso de pleura, mencionamos derrame pleural, o que compromete la caja torácica con el abdomen, obesidad principalmente, ascitis, son patologías que pueden generar un compromiso en la expansibilidad restrictiva que restringe la expansibilidad pulmonar. El paciente va a inhalar y no puede entrar todo el aire, rápidamente se llena, ¿verdad? Por ejemplo, el paciente, en este caso, el paciente con derrame va a tener una respiración bien superficial, ¿verdad? Porque si respira profundo, duele, porque hay un roce de la pleura, ¿verdad? Se está rozando con el nivel de la pleura y eso genera dolor, bastante inclusive. Entonces el paciente, para no generar dolor, inspira o tiene una respiración bien superficial, ¿verdad? Rápida, corta y superficial. Eso vamos a ver más adelante. Bueno, ¿y cómo vamos a detectar un patrón obstructivo? Como habíamos mencionado, evaluamos 3 parámetros. Esto normalmente, como le digo, hagan un esquema. Así como está en el artículo que le mandé en la página 14, hay una tabla, la tabla 6, en donde aparece patrón obstructivo, patrón restrictivo y cómo está cada uno de ellos, ¿verdad? Como había dicho, patrón obstructivo, ¿qué compromete? La expiración. ¿Y cuál de los 3 parámetros está relacionado a la expiración? El FET1, ¿verdad? Entonces va a estar disminuido. Pero la capacidad vital forzada va a estar normal, se va a expandir. El problema es la salida. Entonces, por ende, la capacidad vital forzada va a estar normal. Y esto ya es nada más, el tercer parámetro no es nada más que matemática, ¿verdad? El famoso dividendo, o sea, divisor-dividendo, ¿verdad? Evidentemente, si el FED1 está disminuido, ¿verdad? La capacidad vital forzada también va a estar disminuida, que sería el coeficiente, ¿verdad? El patrón mixto, esto voy a pasar, si no, no vamos a terminar de hablar otro día. Y el patrón restrictivo, ¿verdad?
también va a haber una disminución. Y claro, ¿cómo que va a haber una disminución, doctor? Y va a estar disminuido. ¿Y por qué? Porque no entra todo el aire, ¿verdad? Si el paciente, imagínense, si el paciente no puede inspirar adecuadamente, también va a comprometer la fase expiratoria, ¿verdad? Evidentemente, la fase inspiratoria va a estar comprometida, capacidad vital forzada, que significa es compromiso en la expansibilidad pulmonar, ¿verdad? Y el coeficiente va a estar normal. ¿Y cómo que normal? Y lógico. Si el divisor y el dividendo están disminuidos, ¿verdad? El coeficiente va a ser normal, ¿verdad? En el obstructivo, esto era, voy a hacer aquí, disminuido en el obstructivo. Ya coloqué aquí una O. Muy lindo mío. Salió más una U que una O. Bueno, ahí. Dios mío, qué feo. Esto es normal. Voy a colocar aquí. Igual pulsera. Y esto es, perdón, disminuido. Esto es un patrón obstructivo. Lo único que se invierte son estos dos, ¿verdad? Y luego el patrón mixto. ¿Cómo es el patrón mixto? Disminución de todo, porque es una mezcla de los dos. Y espera, doctor, ¿cómo que un paciente va a tener, cómo que un paciente va a tener dos enfermedades o dos patrones? Y fácil. El paciente puede desarrollar una bronquitis crónica y a su vez ser obeso o muy obeso, ¿verdad? Porque la obesidad va a generar un patrón restrictivo. El EPOC obstructivo o la bronquitis crónica obstructiva, entonces puede darse esa asociación, ¿verdad? Entonces, claro, no es frecuente, pero puede aparecer un patrón mixto. Bueno, toda esta parte voy a pasar nomás, no, todo lo que sea la curva, no vamos a hablar porque si no, no vamos a terminar. Aquí el patrón mixto, ¿verdad? Disminución de todo. A ver. Y por último, ya para ir terminando, esto era como anteriormente, ojo, se utilizaba, ¿verdad? Leve, moderado, grave, muy grave, en base a la espirometría. Hoy día ya no se utiliza, cada patología tiene su propia clasificación, eso vamos a estar viendo. Por ejemplo, van a ver que en la carpeta de semana 2, si no me equivoco, en la semana 2 en donde aparece asma. Hay un artículo también de la GINA, que es la entidad más utilizada o que más se encarga de estudiar al asma. Para el EPOC viene a ser el GOL, por ejemplo. Entonces ellos dan un parámetro o una clasificación más actualizada con el tiempo, porque son patologías ya hace tiempo que aparecen. Inclusive, si ustedes buscan EPOC y el artículo científico es del año, por así decirle, 2002 o inclusive 2008, algunos también, va a decir que EPOC está conformado por bronquitis crónica, enfisema pulmonar y asma. Pero si usted lee un artículo que la fecha de publicación, qué sé yo, 2015, va a decir que está conformado por bronquitis crónica y enfisema pulmonar. Anteriormente, asma entraba dentro de EPOC, hoy día ya no. Por eso también siempre es importante el año de publicación, porque se va actualizando las cosas. Vamos a ver el por qué. En las siguientes clases vamos a estar viendo el por qué asma salió de EPOC. Bueno, que se ve normalmente. Era bastante confundido, ¿verdad? Bueno, eso simplemente dando una pequeña comparación, ¿verdad? Las contraindicaciones, aquí solamente algunas. Un neumotórax, no sé si ya vieron neumotórax en patología quirúrgica, por si acaso. Ya dieron trauma torácico, neumotórax, hemoneumotórax, por si acaso, ya llegaron a desarrollar.
Ah, en radio, ¿verdad? Neumo, ¿verdad? ¿De dónde viene la palabra neumo? ¿Verdad? María, ya que vos respondiste, María. Significa que te acordás de la clase de imagen. Sí, ¿verdad? Pulmón, ¿verdad? ¿Y qué tiene que haber en pulmón? Aire, ¿verdad? Entonces, cuando hay mucho aire, ¿verdad? Por trauma. Después está el hemotórax, ¿verdad? Sangre. ¿Verdad? Angina inestable, un paciente que tuvo una angina. Ojo, recuérdense, si se recuerdan, vamos a volver, si se recuerdan, vamos a volver al segundo mes de Fisiopato 2. Allá en el mes de marzo, abril, mayo, junio, cuando dimos Fisiopato 2 y vimos angina. ¿Cuáles son los desencadenantes de angina? ¿Se recuerdan? Tres normalmente era que está relacionado a la placa de ateroma. ¿Cuáles son los desencadenantes que nosotros tenemos que preguntar a un paciente cuando viene por dolor de pecho o por una angina de pecho? ¿Se recuerdan? Vamos a volver allá en fisiopatólogos. ¿Cuáles son los tres factores que llevan a desencadenar una angina? Te voy a decir uno. Estrés. El estrés emocional es uno. ¿Cuál es otro? Cosa que quiero ahora. Comidas. Para comidas pesadas. Quiero ahora, tengo hambre. Ya es la hora de la merienda. La alimentación, ¿verdad? Y Lucas. Y el tercero, el ejercicio. Ahí, Virginia. Perfecto, Virginia. Ejercicio vigoroso. Por más que el paciente no está corriendo, pero se está esforzando. Si se recuerdan, había resaltado el rostro del paciente cuando hace la espirometría. ¿Quién era que tenía que hacer? Elisángela, dijiste que tenía que hacer la espirometría. No sé si está todavía Elisángela. ¿Cuándo te vas a hacer, Elisángela? Creo que era Elisángela. ¿Cuándo te vas a hacer, Elisángela? Hacétela este mes. Simplemente para que nos diga, ¿por qué no? Simplemente para que nos diga qué tal te fue. Ya está. Esa es la respuesta típica de los pacientes. No, ¿para qué? Ya estoy mejor, después no allá, ¿verdad? Esa es la respuesta típica de los pacientes. Y solemos decir, ¿quién es el peor paciente que pueda haber? Un médico. El médico es el peor paciente de todos, porque sabe, pero aún así no hace. ¿Verdad, ¿verdad, Elisangela? ¿Verdad? Porque ya está mejor. ¿Verdad? Una angina por el ejercicio vigoroso. Aquí solamente algunos. En el artículo van a ver que hay varios. Porque si no, si voy a poner todo, no vamos a terminar nunca. Compromiso de la retina para por aumento de la presión retiniana. Las relativas, por ejemplo, las relativas va a depender de la situación del paciente. Una traqueotomía, por ejemplo, problemas bucales. ¿Y qué, por ejemplo, un problema bucal? Por ejemplo, a ver, un labio leporino, por ejemplo. Claro, hoy día ya se opera todo, ¿verdad? Pero imagínense, un paciente que tuvo una hemiplegia facial. ¿Verdad? En la hemiplegia facial no hay un control adecuado, ¿verdad?, de la musculatura y eso puede permitir que haya escape de aire, como había mencionado. Todo lo que el paciente inhala, todo lo que el paciente inspira, tiene que expulsar a través del tubo o por el tubo o por la boquilla del espirómetro, sí o sí. ¿Verdad? Entonces, por eso que cuesta bastante. Náuseas, va que el paciente va y vomita. ¿Verdad? Claro, no es frecuente, pero puede ser. No comprende la maniobra. Había mencionado que una de las principales desventajas, si le explicamos al paciente, le explicamos al paciente, le explicamos al paciente y aún así no comprende, ¿verdad? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué vas a hacer? Nada, no se puede, ¿verdad?
Le expliqué, tuvimos 2 horas, 3 horas tratando de hacer, pero no hubo caso. El estado físico o mental comprometido también son indicaciones relativas que va a depender de la situación de cada paciente, ¿verdad? Van a ver, en cirugía van a ver que hay indicaciones, en este caso son indicaciones absolutas relativas, absoluta que sí o sí, ¿verdad? Y relativa que depende, ¿verdad? En este caso contraindicaciones que sí o sí no puede hacerse o no debe hacerse, y la relativa que depende de cómo se encuentre, si va a comprometer o no el resultado, ¿verdad? Bueno, eso en cuanto a espirometría. Ojo, como había dicho, traten de enfocar, cuando lean espirometría, traten de enfocar en lo que hablamos nada más, porque si van a leer todo, no van a terminar, literalmente, no van a llegar a terminar, es muy extenso, ¿verdad? Entonces lean simplemente o enfoquen en en los principales parámetros que hablamos. ¿Cuáles son? ¿Para qué sirven? ¿Cuáles son las indicaciones? ¿Verdad? ¿Cuándo puedo solicitar? ¿En qué consiste la espirometría? Patrón restrictivo o obstructivo. ¿Cómo voy a diferenciar? ¿Verdad? 3 parámetros, FED1, FBC y el coeficiente o relación entre FED1 y FBC. Y cuándo no solicitar, ¿verdad? Porque no es que hay que saber todo de espirometría. Porque primero, como habíamos mencionado, la mayoría de los casos va a venir ya con el resultado del paciente, si es que llega a venir, ¿verdad? Que capaz ni venga, porque si ya hizo con el neumo, lo más probable es que ya haga todo el manejo con el neumo. Pero muchas veces también hay lugares, por ejemplo, que no siempre hay un neumólogo, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene que hacer toda la evaluación y lo demás? El médico, ¿verdad? Bueno, es aquí simplemente algo corto, porque ya dieron radiografía, es simplemente recordar otra vez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro de enfermedades respiratorias, cuando hablemos de métodos complementarios, vamos a ver que la radiografía es el método complementar más utilizado. Si no te dice o no te ayuda qué es, te va a decir qué no es. No aparece qué es, pero puedo descartar que no es un tumor, no es una neumonía, no es un derrame, ¿verdad? Entonces, y además, es rápido, es barato. Claro, la principal desventaja es que es radioactivo, ¿verdad? Genera radiación, entonces hay un problema en relación a ello, ¿verdad? Y se mide a través de escala de grises, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué viene a ser lo más denso o la densidad más elevada? Es el metal, ¿verdad? Luego le sigue el calcio, hueso en este caso, ¿verdad? Agua, grasa y por último aire, se va a ver negro, como solemos explicar al paciente. Raquel, está contraindicado también pacientes que tuvo cáncer bucal y tuvo retirada de alguna parte. Ahí sí, en esos casos es relativo. ¿A qué se refiere? Lo más probable, dependiendo del compromiso que haya tenido, capaz que no pueda realizarse, Raquel. Capaz que no. Va a depender del compromiso que hubo, pero entraría dentro del relativo, ¿verdad? Ahí va a depender, sí, porque muchas cosas también depende de cómo le demos al paciente, ¿verdad? Pero si puede, sí, el médico rápidamente se va a dar cuenta si está en condición de hacerse y después no va a dar y ya, o ni inclusive no hace falta ni que insufle, solamente al mirarle ya se va a poder notar, ¿verdad? Aquí simplemente placas, pequeñas placas, después vamos a hablar en cada patología, ¿verdad? Cuerpo extraño, por ejemplo, metal, ¿verdad? Bien blanco, llama bastante la atención. Moneda, por ejemplo, es muy frecuente en pediatría que el pacientito trae la moneda bastante, ¿verdad? O otros cuerpos extraños, ¿verdad?
Aquí es fácil. Vas a venir cada día y vamos a ver si pasa la moneda, ¿verdad? Esto por lo visto era una moneda de 1000 guaraní, por lo visto. Cada día controlo día de por medio, ¿verdad? En la siguiente radiografía ya está aquí, se está moviendo y después pedirle a la mamá que controle, ¿verdad? En cada defecación, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, no sé cómo le llaman, collar, no sé cómo le llaman ustedes. Aquí le llamamos collar normalmente, ¿verdad? Cadena. Para el paraguayo no te va a decir collar. El paraguayo te va a decir, mira la cadena. Collar es el nombre literal, pero el paraguayo, igual que el brasileño, le gusta inventar, le va a decir cadena. Bueno, el calcio, ¿verdad? Hueso, en este caso, ¿verdad? O también puede darse por calcificaciones, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel del botón aórtico en personas ya de edad, por ejemplo, como pueden ver lo que es la estructura ósea, clavícula, como pueden ver las vértebras, claro, dependiendo de la incidencia que tenga, de la localización propiamente dicho, las costillas, bastante bien apreciado, ¿verdad? La silueta cardíaca, ojo, no estoy diciendo que es hueso, sino nada más observar la silueta cardíaca, ¿verdad? Como pueden ver en este caso, ¿qué pasa con esta silueta cardíaca en comparación con esta silueta? Ah, igual bien, nosotros es con dos L, ¿verdad? LL, agua, ¿verdad? Tejido, vísceras, ¿verdad? Tejido cardíaco, por ejemplo, vaso sanguíneo. Eso vamos a ver de a poco. Aquí, por ejemplo, ¿no? Secreciones, por ejemplo. O sea, estoy pasando rápido porque ya está llegando nuestra hora nada más. Esto es simplemente recordar. Grasa, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso tengo un enfisema, creo que tengo un enfisema en otra imagen. La incidencia posterior anterior, lateral, todo lo demás, ¿verdad? Esto ya habrán visto de por sí, ¿verdad? La posición, como les suelo llamar, posición de Superman, ¿verdad? Ujú. Lateral, siempre, siempre la importancia de las dos incidencias, ¿verdad? Una póstero anterior o PA, como solemos decir. Aquí solemos abreviar mucho. Radiografía de tórax PA o AP y lateral, ¿verdad? Cómo se evalúa, siempre se debe de evaluar de afuera para adentro, es decir, piel, parte blanda, luego la estructura ósea, silueta cardíaca, el mediastino y por último se describe el pulmón, ¿verdad? Esto, por ejemplo, la piel, aquí pueden ver, ¿verdad? Aquí está si pueden ver, aquí mi flechita se movió, mi flechita tenía que estar aquí. El enfisema subcutáneo. ¿Verdad? Enfisema no es nada más que aire y subcutáneo bajo la piel. ¿Verdad? Como pueden ver, aire. Es negro. Todo lo que es negro es aire. La sombra de las glándulas mamarias. ¿Verdad? Las costillas, como si están si son bien horizontales o si están de manera oblicua, también dicen ustedes. Oblicua en portugués. Lo mismo, ¿verdad? O si están oblicuas, o cómo está el espacio intercostal, si está aumentado, si está disminuido. En teoría, así tenemos que ver la silueta cardíaca en una radiografía de tórax. En teoría, ojo, esto es mucha práctica. Van a ver que imagen o radiografía. Cuando yo llegué al tercer año, para mí era negro y blanco. Me sentía, no sé, un daltónico, tal vez. Negro y blanco, no entendía nada. Y que radiografía es práctica. Cuando aprendí radiografía? En el quinto año, porque teníamos las prácticas hospitalarias. Y cada día veía 15, 20 placas radiográficas. Ahí recién se aprende placa radiográfica, el ver todos los días, porque como dice, imágenes
En realidad es mucha imaginación, bastante, y no es fácil. Es práctica, práctica y práctica. Acá un consejo que les doy, cuando lleguen a la práctica hospitalar, estén en urgencia, toda toda placa radiográfica, por más que esté sano, pidan a su superior, instructor, médico, lo que es tutor, lo que sea, que le explique. Por más que no haya alteraciones dentro de la placa radiográfica, igual cada placa radiográfica es diferente y ayuda bastante a comprenderlo una placa radiográfica normal de lo patológico, por ejemplo. No, tranquila con eso, Lucinea. Yo cuando llegué al tercer año, yo pasé radiografía, pasé imagen y tuve 6 meses, 6 meses. Pasé imagen por teoría, nada más que por teoría, porque si me hubiesen traído en esa época para hacer, estoy haciendo un sincericidio ahora, pero es la verdad, si me hubiesen dicho, mira, léeme esta placa radiográfica y yo iba a mirar y no iba a pillar. En la teoría sí, manejaba, pero así miraba y Dios mío, me desesperaba. Después de ver unas 500 placas radiográficas, ahí ya tranquilo. ¿Verdad? Y en el primer año, pero en el quinto año, en el internado, se ve mucho, mucho. Esto, por ejemplo, una neumonía, ¿verdad? La denominada imagen en aspecto algodonoso, esta imagen que pueden ver aquí, y lo que es el broncograma, no sé si van a hablar de broncograma aéreo, por si acaso, eso vamos a hablar después, ¿verdad? Y en todo caso, el broncograma aéreo, Dios mío, yo nunca iba a ver el broncograma aéreo, ¿verdad? No, por eso es una forma de decir, Vivian, tranquila, que tal vez un poco menos, con 450 ya llegan. No, pero una forma de decir nada más, ¿a qué quiero llegar? Que no es fácil, no es que con una placa yo ya sé todo, no. Lo peor es que cuando llega una placa y sabían, mira esto, llega otra placa, yo pensé que sabía, había sido, no sabía. Es decir, es totalmente diferente. Eso es lo problema de imagen, siempre. Aquí, por ejemplo, una imagen hidroaérea, como se puede apreciar, niveles hidroaéreos, ¿verdad? Todo lo que es agua. ¿Y por qué digo que es agua? Fácil, ¿verdad? Está bien delimitado, bastante bien delimitado, ¿verdad? Eso vamos a ver después. Esto, por ejemplo, un absceso pulmonar. Vamos a ver después más adelante. Aquí termino. Bueno, eso en cuanto a métodos complementarios, porque por más que de repente espirometría